Pastor Bambi. Un fuerte aplauso para el Pastor Bambi. Este fin de semana estuvo allá en la iglesia que Nisa y yo fuimos pastores en Orlando. Estuvo allá ministrando, está todo el mundo loco con él. Y yo le dije, no se lamban que no es melao. Ese día acá como el coquí. Esta semana estaba viendo yo en las redes sociales Keropi, el comediante. ¿Saben quién es Keropi, verdad? Bueno, es un comediante cristiano muy bueno. Él ha venido aquí. Entonces Keropi estaba diciendo, los pastores siempre dicen, ya estoy terminando, y se tardan 45 minutos. Entonces yo les voy a decirle a ustedes, ya estoy terminando, amado. Bendito Dios, Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Qué semanas más tumultuosas, verdad? Con esto de la política y tanto rollo en el mundo y tantas cosas y tirijalas de los políticos. Y lo que a mí me preocupa de todo ese asunto es que cómo nosotros reaccionamos ante todo eso como Iglesia de Cristo. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, como a mí me preocupa, pues me ocupo. Me ocupo en traerle un mensaje a ustedes que se titula El llamado de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestro llamado ante tanto revolú, tumulto, ante tanto rollo, como decimos nosotros allá en Fajardo? Tengo una pregunta que quiero hacerles para comenzar con este mensaje y es la siguiente. ¿Cuál es el llamado y el propósito de la Iglesia de Cristo en la tierra? Yo quiero que se queden con esa pregunta ahí. Porque, ¿cuál es la Iglesia de Cristo, amados hermanos? ¿Quién es la Iglesia de Cristo? Nosotros, levante la mano y diga, yo soy la Iglesia de Cristo. Pero así bien fuerte y sin ninguna duda. Yo soy la Iglesia de Cristo. Tienen un problema ahora. Como se identificaron como la Iglesia de Cristo, ahora van a tener que aguantar lo que tiene que hacer la Iglesia de Cristo. Eso fue trampa. Entonces, si yo hago esta pregunta, ¿saben qué es lo que pasa? Que aún las personas con un mínimo conocimiento y experiencia e interacción con la iglesia, cuando tú le preguntas a cualquier persona cuál es el llamado de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, ellos rápido te van a decir, pues el propósito de la iglesia es predicarle el evangelio. ¿Verdad que sí? Eso es lo que, no importa a quién usted le pregunte, ¿cuál tú crees que es para qué está llamada la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Pues para predicar. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros como Iglesia de Cristo somos comúnmente identificados, mayormente identificados con el área de la necesidad espiritual del mundo. O sea, con el área de predicar, con el área de rescatar al perdido. Esas son las áreas como que nos identifican a nosotros, identificados con el área espiritual del ser humano. Sin embargo, como Iglesia de Cristo, nosotros no podemos limitar nuestra responsabilidad a esas áreas. Nosotros no podemos limitar nuestra responsabilidad al área de la necesidad espiritual del mundo, porque estamos limitando muchas cosas. La Iglesia de Cristo tenemos una responsabilidad y tenemos un llamado. Y el llamado y el alcance de la Iglesia de Cristo, amados hermanos, abarca no solamente esos aspectos de índole espiritual, sino que también tiene la autoridad y tiene inherencia en todos los detalles relacionados al ser humano y a la sociedad, en todos. Y todos es todos. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser, amados hermanos, influencia en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Tenemos que ser influencia en la cultura. Nosotros tenemos que ser influencia en la idiosincrasia. Nosotros tenemos que ser la influencia en todo eso, pero también en la socioeconomía. Nosotros tenemos que ser influencia en todos los aspectos. Nuestro llamado, amados hermanos, es a vivir. ¿Saben qué? Es a vivir para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, amados hermanos, nosotros no podemos limitarla a lo espiritual y a lo intangible. La gloria de Dios nosotros la manifestamos también en lo material y en lo tangible.
Nosotros manifestamos la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros manifestamos la gloria de Dios en cómo yo limpio mi casa. Nosotros manifestamos la gloria de Dios en cómo yo trato a mi jefe en el trabajo. Nosotros manifestamos la gloria de Dios en cómo nosotros nos vestimos para mostrarle a la sociedad cómo en mi corazón, cómo yo soy. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es. ¿Sabe qué significa amén? Así sea. Se comprometieron. Ok. Entonces, ¿a qué yo me refiero, amado hermano, cuando yo digo vivir para la gloria de Dios? En lo que vivir para la gloria de Dios es lo que Pablo revela en 1 Corintios 10:31, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria del nombre de Dios. Que lo hagamos para su gloria. Entonces, si vemos todo esto, que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, como iglesia de Cristo, nosotros todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según la Biblia, la iglesia tiene muchas funciones y responsabilidades que son muy fundamentales para nosotros cumplir con ese propósito y con esa misión de mostrar la gloria de Dios al mundo. ¿Sabe? Pero yo solamente voy a, de todas esas funciones y responsabilidades que tenemos, yo solamente voy a mencionar 4 que yo considero son de las más importantes. Amén. Lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. Nosotros estamos llamados, amados hermanos, y esto se cae de la mata porque todo el mundo nos conoce por esto. Nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio de Jesucristo y a instruir en la palabra de Dios al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Esa es la misión central de la iglesia. Esto implica dar testimonio de nuestra fe y compartir el mensaje de salvación. Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Ahí está la gran comisión. Ahí está por lo que nos identifican. Marcos 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Qué dice? Enseñen. Nos está diciendo prediquen, lleven el mensaje y enseñen. Y eso es uno de los llamados de la iglesia. ¿Estamos, verdad? Ok, vamos al segundo. El segundo llamado que quiero mencionar de tantos que nosotros tenemos y tanta responsabilidad que tenemos es la siguiente. La iglesia está llamada a servir. Entonces, si nosotros somos representantes de Dios en la tierra, somos el cuerpo de Cristo. Okay, somos la parte tangible de la obra de Dios en la tierra. Entonces, Dios a nosotros nos hizo la encomienda de que nosotros tenemos que servir a los necesitados. Y dice Gálatas 6:10 que principalmente a los de la fe, a nuestros hermanos en la fe. El mismo Jesucristo, ¿saben lo que Jesucristo dijo en Mateo 25? Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, si Jesucristo, nuestro Dios, Rey del universo, el Todopoderoso, el que merece toda gloria y honra, me dice a mí: yo vine a servir y no a ser servido. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para creernos que tenemos que ser servidos y no servir? La tercera cosa que quiero mencionarles como responsabilidad es que estamos llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. Establecer el reino de Dios en la tierra. La Biblia a nosotros, amados hermanos, nos invita a ser representantes y embajadores del reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo voy a repetir mucho esa frase para que se me comprometan. Hoy. ¿Verdad que yo casi nunca la digo, pero hoy la estoy diciendo con toda la intención del mundo? Nuestra responsabilidad es la de declarar y vivir bajo la soberanía y el dominio de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, este reino, amados hermanos, este reino no se puede limitar a nosotros pensar en la gloria del reino venidero. Sí, eso está chévere. Nosotros no podemos pensar solamente en la eternidad. Nosotros estamos estableciendo el reino de Dios ahora mismo.
Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino. Nosotros tenemos doble ciudadanía. Porque somos ciudadanos americanos, somos puertorriqueños. Pero nosotros, más que eso, el pasaporte nuestro que más vale, ¿sabe cuál es? El del reino de los cielos. Dicen que uno de los pasaportes más poderosos por las puertas que le abre a uno es el pasaporte americano. Pero la realidad es que el pasaporte que más poderoso nosotros tenemos es el pasaporte como hijo de Dios y miembro del reino de los cielos, un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este reino, amado hermano, lo bueno de este reino es que implica que nuestro presente es un presente lleno de oportunidades. ¿Para qué? Para nosotros mostrarle al mundo el reino, pero también para nosotros vivir conforme a los principios divinos. Y al mismo tiempo, ¿sabes qué? Que este reino implica una esperanza para el futuro donde se van a restaurar todas las cosas bajo el gobierno perfecto de Dios. Gloria a Dios. El reino de Dios, por lo tanto, amados hermanos, es una realidad espiritual que empieza ahora, en este momento, que estamos viviendo día a día y que se va a completar en la consumación de nuestra historia. Y yo quiero leerles Colosenses 1, 13 al 14. Ahí va a aparecer, creo. Dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. O sea, ahí está diciendo que nos trasladó. No está diciendo vamos a movernos o vamos a llegar. Está diciendo nos trasladó. Eso es pasado. O sea, es ahora mismo nosotros estamos dentro del reino de los cielos. Estamos viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Y donde quiera que yo camino, donde quiera que yo piso, todo lo que yo hago, estoy representando a Jesús en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Entonces yo tengo que representar de donde yo soy. El cuarto punto, que es responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de ser una voz profética en la sociedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser una voz profética en la sociedad. ¿A qué tenemos la responsabilidad? Tenemos la responsabilidad de transmitir y de interpretar. Es más, lo voy a decir de la otra manera. Tenemos la responsabilidad de interpretar y transmitir el mensaje de justicia y de esperanza que es el mensaje de Dios a la tierra. Nosotros somos los responsables de interpretar, de conocer y luego de transmitir la voluntad de Dios a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros somos llamados a ser intercesores, amados hermanos, por la gente. Nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a pregonar el mensaje de esperanza. Pero si nos limitamos a pregonar ese mensaje de esperanza y de restauración y lo dejamos ahí, estamos haciendo solamente la mitad de nuestro trabajo profético como iglesia de Cristo. Nosotros también estamos llamados a predicar la justicia y a condenar la desobediencia a Dios. Cuando a mí una persona me dice, no, porque eso le toca a Dios. Nosotros somos los representantes de Dios. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Somos los portadores de ese mensaje a la humanidad. Y la humanidad lo necesita. Porque si no es a través de ti y de mí, ellos no van a recibir ese mensaje. La iglesia, amados hermanos, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tiene la responsabilidad de servir como un agente de influencia cuya meta, ¿cuál debe ser nuestra meta? Es la renovación del entendimiento del mundo.
Entonces no podemos transformar la mente del mundo, no podemos renovar la mente del mundo si nosotros no somos la voz profética. Si nosotros no somos, le decimos al mundo, tienes que arreglar esto está mal, a Dios no le agrada. Estás trayendo maldición para ti, para tu familia y para la nación. Tú eres esa voz, yo soy esa voz, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12, 1 y 2 dice: sean transformados mediante la renovación de su mente. Alguien tiene que decirle eso a la gente. Y somos tú y yo. ¿Por qué? Porque así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La gente tiene que saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si el mundo sigue haciendo lo que le da la gana, no van a llegar a un estado donde esté conectado a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es malo, desagradable e imperfecto. Y nosotros queremos sacar eso de la sociedad. Ese es nuestro llamado. Entonces, yo quiero hacer énfasis en esa función de la iglesia. Quiero hacer énfasis en esa función de que somos la voz profética del mundo, amados hermanos. Quiero hacer ese énfasis. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, o el pueblo de Dios en términos generales, ha sido llamado, ¿saben qué, amados hermanos? A que hablemos en contra de la injusticia. A promover el cambio cultural que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que promover el cambio social que esté alineado a los valores bíblicos, a lo que dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a anunciar el mensaje de salvación al mundo. Y el mensaje de salvación está incompleto si nosotros solamente le enviamos las cosas lindas y buenas y se los adornamos. No podemos adornarlo. Tenemos que decirle a ellos, tú quieres transformar tu vida, tú tienes que estar de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. No puedes seguir haciendo lo que te da la gana. Entonces nosotros tenemos que ser como esas voces proféticas que hay en la Biblia. Tenemos que ser como Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto. Tenemos que ser como ese Pablo que se paró ahí al frente de los gobernantes romanos y le dijo, esto es así, esto no es como ustedes piensan. Nosotros tenemos que ser como Pedro. Nosotros tenemos que ser, ¿saben qué? Como el mismo Jesucristo, que fue capaz de enfrentarse a los que más sabían de la ley, a los religiosos más sabios. Él tuvo que enfrentársele y decirle, ustedes están desobedeciendo la ley. Ustedes hacen lo que les conviene, pero se olvidan de lo que es la verdadera voluntad de Dios. Como la voz profética de Dios, amados hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros no podemos permitir que el mundo se siga deteriorando. No podemos seguir mirando de lejos cómo el mundo se rompe, se destruye. Y nosotros no, porque como yo me voy a morar con el Señor, a mí no me importa. Pero el reino de Dios te está diciendo a ti que es ahora. Que es en este momento. Nuestro llamado es a proclamar y establecer lo que es la cosmovisión de Dios para el mundo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros tenemos que entender y conocer la mente de Dios, qué es lo que Él dice en su palabra, para que ese mensaje, nosotros seamos voceros de ese mensaje al mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Esa es la cosmovisión de Dios. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la idiosincrasia? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios demanda como Dios? ¿Cuáles son los valores que sustentan esa cosmovisión de Dios? ¿Cómo Dios piensa que Dios quiere con este mundo? ¿Saben cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios. Porque esta es la revelación. Entonces, la voz profética tuya, ¿sabes cuál es? Agarrar esto, interpretarlo
y manifestarlo al mundo y llevarle la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros contestamos esta pregunta de que cuáles son los valores que sustentan esa cosmovisión de Dios, cuando nosotros la contestamos, porque es una pregunta muy importante, amados hermanos, la respuesta a esta pregunta nos va a llevar a nosotros a conocer, a entender y a conocer el pensamiento y la voluntad de Dios. Conocer esto nos va a dar una dirección. ¿Saben para qué? No solamente para dirigir mi vida y transmitir al mundo, sino para tomar decisiones que estén alineadas a la voluntad de Dios. Y para nosotros poder vivir bajo esos valores y para nosotros poder transmitir al mundo esos valores, nosotros tenemos que conocerlos. Y voy a mencionar algunos de los valores nada más de esos valores que están dentro del pensamiento de Dios y cómo Él piensa, cómo Él cree. Yo voy a mencionar unos cuantos nada más. El primero que yo voy a mencionar como valor es que Dios valora la vida. Dios valora la vida. Y Dios valora la vida desde el mismo momento de la concepción. Y yo lo voy a probar por la Biblia. Yo no voy a hablar nada que no esté en la Biblia. No estoy haciendo interpretaciones teológicas, no estoy haciendo nada de eso. Yo estoy directito al hígado, como decía mi abuela. Salmo 139:13 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién creó? Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está diciendo eso? Tú, Dios, creó mis entrañas. Este es el salmista. Y me formaste ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Y amados hermanos, entiendan esto. Dios valora tanto y tanto y tanto la vida que Él dio su vida por nosotros para rescatar nuestra vida. Él dijo: vale la pena yo morir para que lo que yo amo se manifieste en el hombre, que es la vida. Jeremías 1:5. Esta lectura está tremenda. Miren lo que dice Dios mismo hablándole a Jeremías. Dios mismo hablándole. Le dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. ¿Qué dice ahí? ¿Antes de qué? Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta a las naciones. Amados hermanos, Dios no solo valora la vida cuando tú puedes hacer cosas, cuando tú puedes moverte, cuando tú puedes expresarte. Dios valora la vida aún desde antes de que estuvieras en el pensamiento de tus padres. Dios ya había manifestado y había dicho: voy a hacer de fulano este hombre, voy a hacer de fulana esta mujer, y ellos van a, este es el propósito que ellos tienen. Eso es lo que me está diciendo a mí. Entonces, la vida es valiosa aún desde antes del momento de la concepción. No tengo duda de eso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Isaías 44:24 dice: así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Miren qué poderoso. O sea, Dios le asigna propósito al hombre y determina su asignación desde mucho antes de haber ni siquiera juntado el espermatozoide y el óvulo. Mucho antes de eso. Entonces, ese momento de la concepción es un momento que está dentro de ese plan de Dios. Quiere decir que ya eso que sucedió era Dios mismo, fue el que le dio forma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otra cosa es que Dios aborrece. Dice la Biblia en Proverbios 6:16, dice que Dios aborrece al que derrama sangre inocente. Dios aborrece al que derrama sangre inocente. Hay una prueba sustancial en la Biblia, amados hermanos, que nos dice a nosotros y nos instruye a nosotros de que todos los pueblos que estuvieron participando en el sacrificio humano de los bebés, todos esos pueblos
malditos y malos, todos esos pueblos fueron destruidos y se desechados de la tierra. Pasó con los cananeos, pasó con los amonitas, pasó con los moabitas. Toda esa gente que eran unos idólatras, que ellos sacrificaban bebés y que sacrificaban niños a sus dioses. ¿Sabes lo que pasó con todos ellos? Todos ellos fueron borrados de la faz de la tierra. Yo quiero decirle otra cosa, amados hermanos, que en las discusiones que hablan de este tema, mucha gente dice, no, porque la ciencia ha determinado que la vida comienza al tal mes, a tal semana, o eso es un gran disparate. Porque la ciencia no ha podido contestar la pregunta de cuándo comienza la vida. Pero ya Dios me la contestó en su palabra. Ya Dios me dijo a mí, la vida es valiosa. Y la vida comienza desde que yo como Dios determino que vas a vivir. Oh, gloria a Dios. El mismo Pablo reconoció en Galatas 1:15, dice, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios me había apartado. Entonces, voy a ser más directo en este momento. Por lo que yo veo en la palabra de Dios, amados hermanos. Y yo, por favor, si usted piensa diferente a mí, no se enoje conmigo. Porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Usted hable con Dios allá y dígale, pero ¿por qué tú dijiste esto, Dios? No lo estoy diciendo yo. No, amados hermanos, oiga bien, no podemos estar a favor del aborto en ninguna de sus fases. No podemos, no hay excusa, no hay manera, no hay forma de que nosotros podamos estar a favor del aborto, porque ¿de quién es la vida? ¿A quién pertenece la vida? ¿A quién pertenece el derecho de vivir? ¿Sabe qué es lo que está pasando? La gran mayoría de la gente, de las personas que quieren predicar o quieren promulgar este tipo de conducta, esa gente son gente que no tienen temor de Dios. Que ellos creen que pueden tener el control sobre la vida. Lo segundo que quiero decirle a ustedes respecto a Dios, a su voluntad, es que Dios, amados hermanos, instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. La institución familiar, amados hermanos, como está configurada y está enseñada y está presentada en la Biblia, es un producto de la mente y el mismo corazón de Dios. Entonces, el mismo Jesús lo dijo. Jesús hizo referencia a Génesis 2:24 y él lo manifestó en forma clara. Eso está en Mateo 19:4-6. Jesús dijo, ¿no han leído que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto lo está diciendo Jesucristo. O sea, no estamos inventando nada. Entonces, hay un principio que se revela en la Biblia misma. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Y es que Dios creó a todo ser viviente. Todo ser viviente es creación de Dios. Las plantas, las personas, los animales, todo ser viviente. E incluso el asunto es que incluyendo las plantas, los animales y todo esto, eso Dios lo hizo con un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito? Que se reproduzca, que se multiplique. En todos los conceptos, en todos los mandatos de Dios respecto a la vida, hay multiplicación. Entonces, no puede haber multiplicación fuera de la palabra de Dios y de lo que Dios ha determinado. Por eso es que Dios instituye el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque es algo que produce y se multiplica. No hay otra manera de que se produzca y se multipliquen. No hay otra forma. Entonces, la única manera que el matrimonio puede cumplir las funciones importantes de multiplicarse y procrearse es a través de la interacción entre un hombre y una mujer. No hay de otra.
Ir en contra de ese principio de la naturaleza o aceptar otros razonamientos es ir en contra de la voluntad y el designio de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Otro punto respecto a cómo es Dios, a su voluntad, a lo que Él dice, es que Dios demanda que se proteja al necesitado y a los más vulnerables. Eso está en la palabra de Dios. Y yo no voy a abundar sobre esto, pero le voy a leer Proverbios 31, 8 al 9. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Eso es un mandato al pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel ahora? ¿Quién es el pueblo de Dios? No de Israel, el pueblo de Dios ahora. Somos nosotros la iglesia. Entonces, iglesia, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Se acabó el evento. Está bien clarito eso, ¿verdad que sí? Lo cuarto que les voy a mencionar es que Dios define claramente en su palabra lo que es pecado y lo que no es pecado. Eso está súper definido en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que estudiar, amados hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para que podamos identificar cuál es esa voluntad, qué es eso que agrada a Dios, cuál es el plan de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. No hay manera de que nosotros podamos conocer el corazón, la mente, la idiosincrasia de Dios si no es a través de su palabra. No hay forma. Yo no voy a conocer la palabra de Dios a través de la prensa. Yo no voy a conocer la palabra de Dios a través de las redes sociales. Yo no voy a conocer la voluntad y el plan de Dios a través de esos medios. ¿Sabe cómo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Saben cómo voy a conocer lo que Él piensa y lo que Él quiere para nosotros? A través de su palabra. Ahí está. ¿Cómo yo puedo identificar lo que es pecado, lo que está mal? Es en su palabra. Yo me imagino que ustedes saben por dónde yo vengo, ¿verdad que sí? Después que yo le he dicho todo esto. La intención de mi mensaje, amados hermanos, está bien clara. Nosotros estamos ahora mismo en medio de las elecciones. Entonces, yo no estoy buscando hacer proselitismo político aquí. Yo no lo estoy buscando. Yo no puedo decirle a nadie en cómo usted va a votar. O sea, me refiero a por qué candidato usted va a votar con nombre y apellido. Yo no puedo hacer eso. ¿Sabe? Eso es una decisión suya, muy personal. Eso es un derecho individual. Yo no te voy a decir, no, vota por los rojos, azules, verde, amarillo, violeta. No, yo no voy a hacer eso. Eso te toca a ti, decidirlo. Pero yo sí les quiero decir una cosa a ustedes, amados hermanos. Como pastor de educación cristiana de esta congregación, yo sí tengo un deber ante Dios de orientarlos a ustedes sobre cuáles son esos parámetros que Dios acepta de parte de nosotros como hijos suyos a la hora de nosotros ejercer nuestro derecho al voto. ¿Cuántos dicen amén? Estamos claros en eso, ¿verdad? Estamos claros. Usted no me pregunte a mí por quién tú vas a votar, pastor, porque yo no le voy a decir. Yo no le voy a decir. Le iba a decir algo, pero no se lo voy a decir. Que lo primero que nosotros tenemos que hacer, amado hermano. Dios, la mente es una cosa terrible, ¿verdad? Lo primero que yo le voy a decir, amado hermano, es qué cualidades me dice a mí la palabra de Dios que un gobernante o un candidato debe tener. Y la palabra de Dios lo dice bien claro, por si no lo sabía. Yo los invito a ustedes para que después lo lean en su casa con calma y lo estudien. Que busquen Deuteronomio 17, 14 al 20, y no está ahí en las vistas porque es largo de la lectura. Y además porque voy a estar hablando de ello un poquito. Deuteronomio 17, 14 al 20. Tome nota y estúdialo en su casa después, ¿ok? Pero vamos a hablar de eso. Dice así la palabra de Dios. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezca, esto es palabra de Dios a Israel, a su pueblo.
cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te fortalezca, si alguna vez tú dices, quiero tener rey sobre mí, un rey que me gobierne así como lo tienen todas las naciones de la tierra. El verso 15 dice, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. O sea, ese es el primer punto, la primera cualidad que debe tener un candidato. Tiene que ser una persona que yo me vaya en oración y que el Espíritu Santo a mí me redarguya y me diga, fulano está dentro de los parámetros que yo quiero. O sea, tiene que ser una persona que Dios elija, que el Señor elija. Y la única manera de yo saber quién está eligiendo el Señor es comunicándome con Dios, en intimidad con Dios. Confía en la palabra del Espíritu Santo a tu mente y a tu corazón. Si no has desarrollado esa confianza, es hora que empieces. Luego dice, no acepte como rey a ningún forastero ni extranjero. ¿Qué es lo que a mí me está diciendo esta palabra? ¿Qué es lo que a mí me está diciendo? Esto es tan sencillo como que busques un candidato que ame a este país. Que no ame sus propios intereses, que ame de verdad a este país. Y yo estoy totalmente seguro que en todos los partidos políticos hay candidatos que aman a este país. Pero tú tienes que pensar que la persona que vas a elegir tiene que ser una persona que ame a este país y que lo haya demostrado. No estoy diciendo mi opinión, yo estoy interpretando la palabra de Dios literal. Amén. El verso 16 dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Amados hermanos, necesitamos líderes, necesitamos votar por candidatos que no sean avaros. ¿Por qué? Porque un candidato que es un avaro va a ser un candidato corrupto. No, es que me cae bien, es simpática, es simpático. No, hermanos. Una persona que es avara va a ser una persona corrupta. No estoy predicando nada que no esté fuera de la palabra y lo vuelvo y lo repito. Verso 17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. No puede ser un avaro, vuelvo y lo repito, pero tiene que ser un hombre fiel a su esposa y que lo haya demostrado. Tiene que ser fiel. El que no le es fiel a su esposa no le va a ser fiel al pueblo. Verso 18, cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Miren, amados hermanos, yo sí le voy a decir a usted, no vote por esta persona, y le voy a decir quién. No vote por un ateo. Y yo les voy a explicar por qué. El problema del ateísmo, y yo amo a los ateos, por eso yo les predico. El problema del ateísmo es que esta gente se cree que no hay nada más alto que ellos en el planeta Tierra y en el universo, que ellos son lo máximo de la creación. Yo no puedo permitir que una persona con esa mentalidad gobierne este país. Yo necesito una persona. Yo no estoy pretendiendo, mire, amados hermanos, nosotros no estamos votando por un pastor. Nosotros no estamos eligiendo un pastor. Es la verdad. Y esto es un concepto que tenemos que entenderlo claramente. Nosotros no estamos eligiendo una persona perfecta. El único perfecto fue Jesucristo. Por todo lo que nosotros votemos, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Todos los que nosotros votemos son los menos malos. ¿Es verdad o no es verdad? Son los menos malos. Yo voy a votar por los menos malos.
Porque nosotros decimos, no, es que yo estoy buscando el candidato perfecto. Te tengo malas noticias, no lo vas a encontrar. Porque el único perfecto era Jesucristo. ¿Estamos? Mire lo que dice aquí. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. O sea, este candidato, y termino con esto, tiene que ser, ¿sabe qué? Tiene que ser una persona recta, pero también humilde. Que no se crea más que nadie. Una persona arrogante. No vote por esa persona. Esa persona no va a escuchar a nadie. Esa persona va a ser un déspota, va a tomar las decisiones que a él le da la gana. Así son los déspotas. Esos son los narcisistas, son así. Las cosas tienen que ser como yo diga. No voten por una persona así, amados hermanos. Voten una persona que sea capaz de escuchar la voz de sus ancianos, de la gente, y en ese caso del gobierno, de la gente que va a estar gobernando junto a él, que escuche la voz del pueblo. Amén. Entonces, ahora yo le voy a dar unos cuantos consejitos. Le voy a dar unos cuantos consejos que vienen desde después que yo fui en oración. Yo le pedí, Señor, pues ahora, ¿qué le digo a ellos como un consejo? Pues ahora tengo una listita de consejitos que les voy a dar. Lo primero es que yo les quiero aconsejar, amados hermanos, es que no importa quién sea elegido, sea quien sea el que sea elegido, el Señor es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el Señor. No hay nada en el universo, amados hermanos, que vaya sobre la voluntad de Dios. Y si Dios determinó que tú y yo vamos a estar bien, vamos a estar bien. No importa quién esté allá arriba. Porque ¿saben qué? Porque ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que les voy a decir es que nuestra única motivación, amados hermanos, cuando vayamos a la urna debe ser el ser leales a Dios. Porque nosotros tenemos que ser leales a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La decisión de por quién nosotros vamos a votar no puede ser motivada por nuestras emociones, amados hermanos. No puede ser motivado por ninguna que no sea la lealtad a Dios y a su palabra. Esa debe ser nuestra motivación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Lo tercero que les voy a decir es que nosotros tenemos que apoyar. ¿Sabe qué causa? No es la causa del Partido Popular, ni del PNP, ni del PIB, ni de Victoria, ni de Dignidad. La causa que tenemos nosotros que apoyar es la causa de Cristo. La causa de Cristo. Bajo ese fundamento, todo lo demás en nuestra vida tiene que ser edificado. Cristo es el fundamento de mi vida. No debemos apoyar nada, amados hermanos, nada que no represente los valores y los fundamentos morales y bíblicos que Cristo representa en la palabra de Dios y que Cristo representa para nuestras vidas. No podemos apoyar nada fuera de eso. No, amados hermanos. Esa supuesta revolución moral que está ocurriendo que actualmente, amados hermanos, no tiene ningún propósito. El único propósito que eso tiene es destruir todo lo que la Biblia nos enseña sobre lo que es moral. Y por lo tanto, ¿saben qué? Amados hermanos, y se lo voy a decir en blanco y negro, nosotros no debemos apoyar candidatos que en sus propuestas estén glorificando o estén promoviendo ningún tipo de inmoralidad. No podemos apoyarlo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Algo que yo mencioné en el primer punto, pero voy a repetirlo porque quiero hacer énfasis en esto. No debemos temer a nuestro futuro, amados hermanos. No debemos temer a nuestro futuro porque Dios guardará de nosotros. Dios cuidará de nosotros. Dios cuidará de nuestros hijos. O sea, hay tanto ataque contra nuestros hijos y nos preocupamos contra nuestros nietos, nuestra familia, un ataque diabólico y maldito. Pero no tenemos que temer a nada de eso,
Porque el Rey de Reyes y Señor está con nosotros. La Biblia lo dice: ¿de quién temeré? De nada ni de nadie. Lo quinto es lo siguiente: no vale la pena, amados hermanos, y quiero que lo tengan presente, no vale la pena que nosotros perdamos una amistad o que se afecten las relaciones por diferencias políticas, amados hermanos. Eso no vale la pena. Yo tengo familiares que hoy en día hemos perdido el cariño y el amor y el respeto. O sea, porque esta persona no quiere aceptar mis ideales políticos. Me da una tristeza tremenda porque yo lo amo con todo mi corazón. No vale la pena, amado hermano. No vale la pena que Bambi vaya a los Lakers y yo vaya a otro equipo y que estemos enemistados por eso. Lo sexto que le voy a decir: no votemos por tradición, votemos por convicción. Dale un aplauso a Jesucristo. Yo no voy a votar por tradición. Yo no voy a votar porque mi abuela era del Partido Independentista, mi papá era popular y mi mamá era PNP. Yo no voy a votar por eso. Yo voy a votar por convicción a la palabra y a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Los partidos, amados hermanos, siempre están cambiando. Siempre, porque ellos van a cambiar de acuerdo al voto popular, ¿sabe? Y no me refiero a popular de partido político, me refiero al pueblo. O sea, yo voy a complacer al pueblo porque yo quiero ganar seguidores. Y yo quiero ganar esas elecciones. Y ellos van a hacer lo que sea para ganar las elecciones. No todos los partidos políticos son así, pero muchos de esos partidos políticos son así. Ellos venden sus convicciones a cambio de votos. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Entonces, lo próximo que le quiero decir, lo séptimo, es: vota por aquellos candidatos que respeten tu derecho a educar a tus hijos con los valores morales que establece la palabra de Dios. Esa gente que respeta lo que tú enseñas en tu casa y que no te quiera imponer ideologías en las escuelas, en la prensa, es por esa gente que yo voy a votar. Vota por aquellos que dentro de su ideología y de su contexto respeten la libertad de culto y la libertad de expresión. Eso es algo que tienen que respetar, porque eso es un regalo de Dios para nosotros los hombres. La libertad de expresión y la libertad de culto. Yo no quiero ningún candidato que esté amenazando con cerrar las iglesias. Yo no quiero a ningún candidato que esté amenazando con que va a restringir que en las redes sociales tú puedas escribir tal o tal cosa. Yo no quiero eso. Yo no tengo problema con que la gente escriba lo que quiera en las redes sociales. Pero el día que restringen lo que ellos están escribiendo, van a también tratar de restringir lo que yo estoy escribiendo. Y eso ya está pasando. 9, ya estoy terminando. Ahora sí, no son 45 minutos más, estoy terminando. Keropi, estoy terminando. Amados hermanos, estudien las plataformas de cada partido y estudien cada candidato. Porque dentro de cada partido hay gente buena. Pero estudien esas plataformas y vota por lo menos malo. Y ya les expliqué qué es lo menos malo. Nosotros no estamos votando, como yo les dije, para escoger un pastor. Nosotros no estamos votando para escoger un pastor. O sea, no va a ser un pastor el que no va a ser un obispo o un apóstol. Nosotros estamos votando para el que va a administrar nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Claro, hasta hay unas cualidades morales, hay unas cualidades de administrador, hay unas cualidades de hombre de palabra que son importantes. Entonces yo tengo que considerar eso a la hora que yo vaya a emitir mi voto. Y 10, amados hermanos, y esto es lo más importante de todo. Pide sabiduría a Dios para que puedas ejercer tu voto en una forma consciente, prudente y sabia. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor.
Yo no tengo problema, amado hermano, que votemos por un partido que tradicionalmente lo hemos hecho, no hay ningún problema. Pero no podemos votar por lo tradicional del partido. Tenemos que votar porque ese partido que tradicionalmente lo ha hecho, de verdad, es un partido que respeta lo que Dios dice en su palabra. Nosotros no podemos votar por la idiosincrasia de nuestra familia. No podemos votar por la influencia de las costumbres del mundo. No podemos votar por la influencia de mis amigos. Es más, no podemos votar ni siquiera por la opinión del pastor Orlando. Ni de la pastora Angie, ni pastor Víctor, ni pastora Anisa. No podemos votar por eso. Nosotros tenemos que votar, ¿por qué? Por lo que yo me fui de rodillas, estudié la palabra y el Señor me dio a mí la sabiduría y me dijo, este es el hombre que es, esta es la mujer que es. Entonces, cuando nosotros votemos, estoy terminando, Emanuel, de verdad. Sí, me falta un texto bíblico. Te quiero, papá. Cuando nosotros votemos, amado hermano, por algún candidato o alguna ideología, nosotros tenemos que estar seguros, completamente convencidos de que es lo más parecido a los principios y los valores bíblicos. Y yo le voy a decir un texto bíblico es el último texto, para que ustedes se lo lleven a su corazón y vayan de rodillas al Señor esta semana y digan, Señor, muéstrame por quién yo voy a votar. Yo no voy a votar por el que va a votar el pastor Orlando, no. Yo voy a votar por el que tú me muestres. Jeremías 29:7 dice, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo les voy a decir algo, amados hermanos, y esta es mi sugerencia. Este 5 de noviembre, cuando ustedes vayan a poner una cruz en su papeleta, tenga cuidado cómo lo hace. No vaya a ser que tenga que cargar una cruz por 4 años. ¿Me están entendiendo? Vamos a poner esa cruz correctamente para que después no tengamos que cargar una cruz por 4 años. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. Pueden ponerse de pie, por favor, si son tan amables. Yo quiero orar por ustedes, porque yo estoy consciente de que esto es una iglesia de gente que oye la voz de Dios. De gente honesta, de gente que son gente de oración y genuinos. Y yo les pido encarecidamente, amados hermanos, en el nombre de Jesús, tenga mucho cuidado. Use su sabiduría a la hora de emitir su voto este 5 de noviembre. Y yo le voy a pedir al Señor que esa sabiduría se manifieste en ustedes. Que Dios los redarguya, que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo adoro tu nombre, Señor. Yo te glorifico. Yo declaro al mundo que tú eres Dios y que sobre ti no hay nada, Señor. Yo te doy gracias porque a través de tu palabra tú nos guías, nos diriges, nos das luz. Que tú tienes tanta misericordia de nosotros con nuestra mente finita, que tú expresas y abres tu sabiduría en el libro sagrado, Señor. Para que nosotros podamos entender y comprender algunas cosas de tu corazón, algunas cosas de tu voluntad, algunas cosas de tu mente, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú a este pueblo, a cada uno de nosotros nos dé sabiduría para nosotros tomar decisiones correctas. Queremos que nuestro voto te honre. Como todo lo que hacemos, que lo hacemos para honrarte. Yo quiero que mi voto te honre a ti, no a ningún hombre, no costumbres, no tradiciones, no mis caprichos, sino que te honre a ti, Señor. Porque aún con mi voto yo te glorifico y yo exalto tu nombre. Y yo le digo al mundo, Jesús es mi Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Padre, bendice este pueblo, Señor. Bendice este pueblo, Señor. En nombre de Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos.